En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan todos muy buenos días y mientras se reúnen un poco todos nuestros amigos y los que quieran reunirse para este encuentro de tipo espiritual, quiero compartir con ustedes mis sentimientos. En este caso, en esta ocasión, es después de la experiencia de la Semana Santa y de la solicitud de algunos de ustedes que durante estas semanas de confinamiento obligatorio he estado pensando en la posibilidad de retomar los programas. Por supuesto que una de las cosas que uno experimenta cuando quiere hacer algo como este es el peso de un compromiso que de pronto no se puede prolongar en el futuro. Pero ponemos en manos de la Santísima Virgen María todo lo que podamos compartir y lo que durante este tiempo nos pueda hacer provecho un poco a todos. De hecho, la reinauguración de esta manera de contacto con ustedes, de encuentros de formación espiritual o encuentros espirituales, ocurre en la semana dedicada al Buen Pastor, que también es semana vocacional, semana en que oramos para que haya muchos y santos sacerdotes, pero también por los sacerdotes. Y una semana en la que el Señor, como les he dicho a los que nos siguen también durante la Santa Misa, se deleita regalándonos en sus evangelios la enseñanza de su presencia de resucitado en los pastores. Hay muchos episodios del Nuevo Testamento que nos refuerzan esto. Por ejemplo, si ustedes leen los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes verán cómo nuestro Señor le concedió a San Pedro ser como su representante de verdad y hacer cosas parecidas a las que él hizo. Y es muy interesante leer bien y leer entre líneas, porque otros hicieron cosas parecidas. Luego Pablo tiene muchas hazañas, pero son más bien hazañas misioneras. Claro, también hay muchos milagros y muchas cosas importantes en su vida. Pero Pedro es el que tiene como la representación. Y por supuesto que en Pedro, los demás apóstoles y con ellos sus sucesores, como Bernabé, Timoteo, Tito, todos van recibiendo el encargo de hacer pastoralmente presente al buen pastor. Mejor dicho, en esta semana hacemos esta experiencia y promovemos este encuentro para que ustedes sientan cercano a Jesús. Créanme que soy el primer consciente, el primero en tener conciencia de su propia indignidad, de su incapacidad, de su falta de preparación espiritual e intelectual, pero también la conciencia de ser instrumento elegido por Dios a pesar de sus fragilidades, y espero que ustedes vivan y sientan a Jesús Maestro y a Jesús Compañero en este encuentro y en los que, si ustedes quieren, tengamos en el futuro. Creo que con esta introducción les expreso muy bien ya lo que vamos compartiendo, lo que siento, como les dije al principio. Ya nos pusimos en la presencia de Dios y creo que para este momento tenemos ya un grupito de personas que quiere seguir esta reunión. Así que damos inicio. Pensando en ustedes y pensando en lo que hemos promovido durante este confinamiento voluntario, he decidido que en el día de hoy hablemos sobre el acto de contrición en relación con el sacramento de la confesión y la comunión espiritual en relación con el sacramento de la Eucaristía y la comunión sacramental. Les hemos pedido que desde sus casas hagan estos ejercicios, de tal manera que hoy quiero hablar de ellos. Pero para abordar estos temas que son tan importantes, quiero hacer un recorrido amplio por el misterio mismo, penetrar en lo que la divina revelación nos dice al respecto y, por supuesto, compartir con ustedes cosas que tengo muy dentro del corazón
y que creo que Jesús, buen pastor, quiere que ustedes sepan. Comencemos leyendo la palabra, porque sin ella quedamos sin el piso adecuado. Del Evangelio de San Juan. En la tarde del día de la resurrección ocurrieron los siguientes hechos. Estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por miedo a los judíos, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Para los que siguen sus textos con juicio en sus casas, este es uno de los que hay que aprender de memoria. Es Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 23. Como ustedes pueden captar a partir de esto que acabamos de leer, en la tarde del día de la resurrección, en esa reunión preciosísima que relatan todos los evangelistas, al final de la tarde, cuando ya hubo varios encuentros con el resucitado, Jesús, a los que dan testimonio de lo que han visto y oído durante todo el día, se les aparece y les habla en estos términos. Es muy significativo que en todos los relatos sobre esta aparición del final de la jornada se menciona la alegría como signo de la Pascua. Y aquí, como ustedes lo ven clarísimamente, la alegría y el estupor, la admiración por la aparición del resucitado se vinculan con la reconciliación con el Padre y con el inicio de una tarea que los apóstoles seguirán ejerciendo toda su vida de representación de Cristo Jesús nuestro Señor. La primera tiene que ver además con el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Y la segunda tiene que ver con el ejercicio de su ministerio. Pablo, varios años después, va a llamarse a sí mismo y a mencionarlo en un plural que es evidentemente el del Colegio de los Apóstoles. Nosotros somos embajadores de la reconciliación, embajadores de Cristo, embajadores de la paz. Pues bien, de esto es de lo que quiero hablarles, de cómo el día de la Pascua, el día de la resurrección, es revelación de que todo el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tienen que ver de manera concretísima con la reconciliación de toda la humanidad con el Padre. Esa es la tarea que el Hijo de Dios al encarnarse asume, viendo que vivíamos todos como ovejas sin pastor, que nos habíamos descarriado por caminos que no convenía transitar, que habíamos pecado ofendiendo no solo el amor infinito del Padre, sino la justicia realmente. Habíamos quedado en deuda, y en deuda grave, pues entonces, insolventes como somos, Él quiso pagar la deuda que nosotros habíamos contraído. A ese punto llega la misericordia del Padre Creador, hasta darnos a su propio Hijo para pagar de manera libre la deuda nuestra, de nuestros pecados, fruto de libertades mal ordenadas. Cuando pensamos en esto, deberíamos entender con precisión que la palabra redención
redimir, viene del vocabulario propio de la prendería, si me lo permiten con toda sencillez. Redimir es rescatar una prenda, rescatar algo que se había dado en prenda a cambio de un dinero. En este caso, los que estábamos empeñados al mal éramos nosotros, y el precio se nos había vuelto impagable, de tal manera que Jesús, con todo su camino pascual, es decir, con todo lo que significa su sacrificio y su muerte terrible en la cruz, paga la deuda nuestra y nos pone en la presencia de Dios. Por supuesto que Él, siendo el Hijo de Dios, realiza esto a nombre de toda la humanidad. Él es un hombre, se ha hecho hombre y es de verdad hombre como nosotros, sin dejar de ser Dios ni por un instante. Lo hace a nombre de todos nosotros, pero precisamente porque es Dios, lo hace con la posibilidad de llevarnos a todos nosotros, a los seres humanos de todos los tiempos, de todas las razas, culturas, de todas las maneras de pensar, a los cercanos y a los lejanos. A todos nos lleva en sí mismo y a todos nos ofrece la posibilidad de estar reconciliados con Dios. Esa es la salvación. Recuerden un poco que no termina aquí la divina revelación sobre el misterio pascual. Reciban el Espíritu Santo el día de la Pascua, el día de la resurrección, no anula lo que ocurrió en Pentecostés. Uno no puede afirmar sin poner muchos elementos de moderación que la iglesia nació en Pentecostés o que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés solamente, porque vean, cuando nuestro Señor, Evangelio de San Juan, murió en la cruz, dice, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Entregó el Espíritu. Lucas lo dice, poniendo esta frase, recordando esta frase de Jesús, Padre, a tus manos o en tus manos pongo, encomiendo mi espíritu. Y esa entrega del espíritu es como el acto por el cual queda todo el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo puesto en el seno mismo de la Trinidad eterna. Y la resurrección, por supuesto, se nos muestra como un acontecimiento trinitario. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pablo, muchas veces va a aparecer la expresión resucitado por la gloria del Padre. En el Evangelio de San Juan, al Espíritu Santo se le llama la gloria de Dios. O resucitado por el Padre, constituido por Dios, juez de vivos, Señor de vivos y muertos. Es un acontecimiento trinitario. Jesús resucitó, pero resucitó por el Padre, resucitó por la gloria del Padre, y en fin, es un acontecimiento trinitario. Les digo esto subrayándolo para mostrarles que el día de la ascensión, Jesús, encomendando los misterios de la salvación a sus discípulos, les dice que para participar de toda esta gracia, así como ellos ya tienen fe y ya han sido bañados por una efusión del Espíritu, ya están en el corazón suyo de una manera peculiar, ellos deben hacer discípulos a muchas naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes tal vez ya hicieron la misma operación que hice yo. Bueno, el Jueves Santo les ofreció la última cena y allí instituyó un sacramento, la Eucaristía. Que lo instituyó como sacramento queda clarísimo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 que leímos la semana pasada, porque si no comemos su carne, dice el Señor, y no bebemos su sangre, no tendremos la vida en nosotros.
y porque al final de la cena les dijo a sus apóstoles, vean, solo a ellos, que seguramente no eran ni los más santos ni los mejores, hagan esto en conmemoración mía. Eucaristía, sacerdocio, luego el día de la resurrección, la confesión, a los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y ahora en la ascensión, que estamos recordando brevísimamente, el bautismo. Y vean cómo, puestos estos sacramentos en las manos de los apóstoles, queda hecha una manera particular de vivir la fe cristiana. La fe cristiana no es sólo de imaginaciones o actos solamente espirituales. Si eso fuera así, el Señor nos lo hubiera dicho con toda claridad. Pero los apóstoles dedicaron parte de su vida a celebrar sacramentos, a bautizar, a perdonar pecados, a presenciar matrimonios, que eso lo hacen los laicos. Otro día podemos hablar de eso, pero ellos lo presenciaron. Y por supuesto, a celebrar la Eucaristía. En Hechos 2:42 dice claramente que acudían ellos a la fracción del pan. Poniendo todo esto en nuestro corazón, vemos que para ser absolutamente consecuentes con la fe que viene revelada en el Nuevo Testamento, hay dos elementos por los cuales entramos en contacto con el Señor Jesucristo. La fe, por supuesto, la fe que el mismo Señor Jesucristo pidió, valoró y hasta aplaudió a los que tenían fe, los puso como modelo. Y los sacramentos, la fe y los sacramentos, que son sacramentos de la fe, por supuesto. Como la fe se vive, los sacramentos permiten vivirlo. Uno de los problemas con los que niegan los sacramentos, por ejemplo, hay unos que se han separado de la Iglesia Católica y niegan que exista un sacramento de la confesión, habiendo leído este Juan 20, 19, 23. No sabemos por qué ni cómo, pero no creen en la confesión. Otros no creen que la Eucaristía sea transformación real. Celebran una cena simbólica y conmemorativa, pero no creen que haya transformación del pan en el cuerpo de Cristo y que sea objetivamente el cuerpo de Cristo, o del vino en la sangre del Señor. Hacen cositas parecidas a lo que hacemos nosotros, pero nunca tienen la entidad profunda del cuerpo y de la sangre santísimos del Señor. O bien, la mayoría ha confundido el simple ministerio con el ministerio ordenado, el de hagan esto en conmemoración mía. Y por eso, pues con toda libertad y a veces con frutos muy bonitos, se dedican a la predicación de la palabra de Dios, pero no a la celebración de los sacramentos. En últimas, quizá hasta lo hacen bien, porque como no tienen el sacerdocio, no podrían hacer algo que no fuera sino simbólico, no real, no sacramental y real. Con todo esto, lo que les quiero asegurar es que, como dice San Juan en una de sus cartas, al final ya de la Biblia, cuando uno quiere saber quién perdió la fe, mire si cree en la encarnación real del Hijo de Dios. Eso. Algunos comenzaron a negar la humanidad de Cristo, que Él se hubiera realmente encarnado, que fuera realmente hombre, Dios y verdaderamente hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y esto no se nota de manera así grosera en que digan, no, yo no creo, yo creo que Él es pura apariencia. Hubo quienes lo hicieron así. Esto se nota en la falta de atención sobre los sacramentos. Es que fíjense que los sacramentos, primero que todo, son para nosotros, los seres humanos, que vivimos de lo que tocamos, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que compartimos. Por eso les dije al principio lo de la presencia pastoral con la que confío que ustedes sientan que Jesús los acompaña. Y los sacramentos son todos para lo que significan. Sí, es verdad que con la fe entramos en el ambiente, en el mundo de la reconciliación de la humanidad con Dios.
pero nos hace falta el bautismo para sancionar el hecho de nuestra propia conversión, para iniciar, injertados en Cristo de manera real, no solamente simbólica o ideal, sino de manera real, una nueva vida, como ramita injertada en un arbolito fino. Eso es una comparación que pone la misma Biblia. Una ramita que produce frutos porque está injertada en Cristo. Ese es el bautismo. Eso es lo que significa y eso es lo que hace. También el bautismo, por supuesto, nos purifica, agua que lava, nos purifica de pecados y nos pone en una vida nueva. Pero todos ustedes saben, y el que sea honesto en cualquier otra facción, en cualquier otro grupo cristiano que se haya separado de la Iglesia Católica, si es honesto lo sabe. Después del bautismo no nos hacemos santos inmediatamente. Hay caídas, hay recaídas, hay necesidad de levantarnos. Y es evidente que están las oraciones de súplica de perdón que abundan en la Biblia, porque el hombre bíblico tiene conciencia de ser pecador. Y está claro que el Señor, a quien acude a Él con amor, lo perdona y lo reconcilia con Él. Pero lo que está más claro es que porque somos seres humanos, tenemos que poder experimentar que Dios de verdad nos escucha la confesión de pecados, la confesión, y que Dios de verdad nos da su perdón, que Dios, como acabamos de escucharlo, por medio de aquellos que Él, no otro, dejó encargados de perdonar, nos perdona. Bien, estas cosas las he dicho para que entendamos otro detalle antes de entrar en la conclusión sobre las oraciones que ya les mencioné, que son el objeto de nuestro encuentro. Y es lo siguiente. Todo el misterio pascual de Cristo, toda su pasión, muerte y resurrección, es, como lo dirá la carta a los hebreos, ejercicio de un sacerdocio nuevo y eterno. Sí, Jesús no perteneció a la casta sacerdotal israelita. Él no era de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, sino de la tribu de Judá. Y, por supuesto, no perteneció al grupo de aquellos que inclusive fueron los mismos que pidieron su condena. Jesús, en cambio, realizó un sacerdocio mucho más antiguo y mucho más nuevo que el de los sacerdotes que mataban animalitos en el templo y los ofrecían a Dios, seguramente en actos muy agradables a Dios, pero que no eran perfectos sacrificios. El sacrificio de Cristo es Él mismo. Lo que Él tiene para ofrecer es esa humanidad con la que ahora, después de su encarnación, tiene un instrumento para sufrir, para morir y luego también para resucitar, porque es su humanidad la que resucita. Todo lo que nosotros celebramos en aquello que ustedes han oído que llamamos la Sagrada Liturgia, es decir, el conjunto de las celebraciones de la fe de la Iglesia. Liturgia quiere decir alabanza del pueblo, obra del pueblo, obra sagrada del pueblo de Dios. Y esa acción sagrada, liturgia etimológicamente, esa acción sagrada del pueblo de Dios se afinca, se basa, se fundamenta en Cristo, que es capaz de ofrecer el verdadero sacrificio, el de su cuerpo, que sí entra hasta lo profundo de Dios y sí logra lo que tenía que buscar, la reconciliación perfecta. Lo estamos reflexionando. Toda la Sagrada Liturgia, es decir, la misa, la confesión, el bautismo, el sacerdocio, el matrimonio, toda la Sagrada Liturgia deriva su eficacia, atención, deriva su eficacia del ejercicio del sacerdocio de Cristo. Es porque Cristo nuestro Señor
ejerce un sacerdocio nuevo y además eterno. Es decir, en este momento está actuando Él como sacerdote, un sacerdocio eterno que es posible esta comunicación fluidísima entre el cielo y la tierra. Si lo quieren ver de otra manera, Cristo es un puente entre Dios y la humanidad. Siendo Dios como el Padre y hombre como nosotros, establece la conexión perfecta. De tal manera que lo que se une a Cristo se une al Padre. Y como el Padre está unido a Cristo, aquellos a quienes llega Cristo se unen al Padre. ¿No es eso lo que pasa en su bautismo? ¿No es ese el misterio de la Eucaristía? Nosotros en Cristo, Cristo en nosotros, Cristo en el Padre en Cristo, todos juntos, en comunión. Toda esta belleza sobre la cual podríamos hablar y meditar, debería llenar nuestros corazones porque tiene consecuencias preciosísimas para nuestra vida. Les voy a poner, ya para entrar en la conclusión que buscamos desde el inicio, los ejemplos del acto de contrición y de la comunión espiritual. Bien, necesitamos el sacramento de la confesión, de la confesión. Lo necesitamos para el perdón de los pecados graves cometidos después del bautismo, evidentemente. Pero la fe, el misterio por el cual Dios nuestro Señor nos ha hablado y por su palabra nos ha convocado y puesto en su presencia, es una realidad que siempre tiene dinámicas reconciliadoras. Digámoslo con una comparación que todos entienden fácilmente. Si yo soy un niño pequeñito, digamos apenas con el uso de razón, apenas comenzando a tener uso de razón, que eso somos todos los seres humanos ante Dios, ¿no? Niños pequeñitos. Si soy un niño pequeñito, que acabo de hacer algo por lo cual papá me tiene que decir, así no es la cosa, ¿qué papá habrá tan duro de corazón que si el niño viene a abrazarle una pierna, no se deshace de ternura y muchas veces inclusive se agachará, tomará al niño entre sus brazos y lo cubrirá de besos y de abrazos? Bueno, y en la psicología del niño no ocurrirá el que al sentirse elevado, alzado por papá y estrechado contra su pecho, aprende y a la vez se reconcilia, se siente bien, siente que papá perdonó, pero además crece, porque en esa dinámica crece uno. Pues bien, esta comparación no crean que es mía, es del profeta Oseas. Cuando Israel era un niño, dice Dios, yo lo amé, y lo alcé y lo estreché contra mis mejillas. Ese es Dios. Y por supuesto, en un acto de fe bien hecho, como un acto de contrición, Dios está ya cubriéndonos de abrazos y de besos y perdonándonos. Pero nosotros, que leemos la Biblia con atención, sabemos que el camino penitencial, por ejemplo, cuando Cristo le pidió a los leprosos que se fueran a presentar a los sacerdotes, o ahora cuando Jesús es el que da a los apóstoles el poder, la potestad de perdonar los pecados, no ha terminado todavía. Esa reconciliación con Dios se vuelve reconciliación con la comunidad también. Somos miembros de ella. Y por supuesto, necesitamos terminar el recorrido que se hace en el sacramento. Todos los pasos que se hacen antes de la confesión sacramental ya prácticamente nos ponen en el mundo del perdón. Pero también todos los actos que realiza el sacramento mismo expresan el perdón. Uno se confiesa, es decir, uno humildemente reconoce, Señor, yo he faltado en esto y en esto y en esto. Uno recibe una palabra, que es la que de verdad reconcilia, reconstruye,
y uno recibe la absolución, que no es del hombre que la da, porque dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si queremos ya entender el valor del acto de contrición, atención, porque es muy fácil. El acto de contrición pertenece al camino de la reconciliación completa. Nosotros, con el apóstol San Juan, o sea, por la Biblia, no fuera de la Biblia, distinguimos unos pecados que llevan a la muerte y otros que no son tan graves. Hay pecados que se reconcilian con los afanes de cada día, con este sufrimiento que a veces arrastramos. Hay cosas que son, digámoslo, un poco reciclables, como ciertas peleitas en la casa, un poco debidas a impaciencias, cansancios y cosas por el estilo, por poner un ejemplo nomás. Pero hay en cambio otras cosas que se vuelven realmente graves, como, perdónenme, pongo el ejemplo, para volver al ambiente doméstico, un adulterio. Entonces no es lo mismo una peleita del día que por la noche ya se olvida o al otro día ya no se recuerda, que una falta de fidelidad. Cuando ocurren situaciones como esta en la que estamos, cuando hay imposibilidad real de acudir a la confesión, la Iglesia siempre ha enseñado que debemos convertirnos por un acto de fe, por supuesto, como ya lo he dicho, y haciendo un acto de contrición. Por contrición entendemos lo que dice la palabra, pesar, tristeza de haber ofendido a Dios que es tan bueno, a Dios digno de ser amado sobre todas las cosas. Hay dos clases de contrición, una que es perfecta, que se hace por amor, y otra que no es tan perfecta, no la vamos a llamar imperfecta, que se hace por temor. El simple temor ya nos devuelve un poco a la gracia divina, ¿cierto? Pero el amor nos reconcilia de manera perfecta. Cuando hay pecados mortales, cuando hay pecados de esos graves que uno sabe que ofenden gravemente uno de los 10 mandamientos y que uno ve que no lo dejan satisfecho a uno ni con uno mismo, pero sobre todo que no son presentables ante Dios nuestro Señor, que no son de rutina, entonces uno puede, en situaciones como las que estamos viviendo, hacer su acto de contrición, es decir, decirle a Dios que por amor nos duele haberlo ofendido y expresarle eso de manera sincera, con nuestras propias palabras o con una fórmula, como la que siempre les proponemos. Lo más importante sería uno hacerlo por uno mismo y quedar con la intención de confesarse a la brevedad más urgente, ¿no? En el menor tiempo posible. Cuando Dios nuestro Señor ve eso, es como el papá, que ve que no solo queremos abrazar, sino que queremos además enmendarnos y decir, bueno, vamos a comenzarlo y vamos a pedir este favor, esta gracia, vamos a hacer actos de reconciliación que entre los dos sabemos que son perfectos. Es como el papá que ahora encomienda al niño una nueva tarea. Para puntualizar ya en esto, el acto de contrición perfecta, por amor, de verdad nos reconcilia con Dios. No podemos tener ni siquiera un asomo de duda cuando hacemos por amor delante de Dios en la fe, en la sinceridad profunda de la fe, actos de contrición. Papá nos perdona, cierto, pero nosotros mismos sabemos que en la Iglesia, por pura gracia de Dios, por el regalo maravilloso de los sacramentos que vienen todos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y en los que Jesús realiza de manera concreta, histórica, su tarea salvadora, es decir, que irrumpe en nuestra historia para que nosotros participemos aquí en lo que somos del misterio pascual, debe completarse por la confesión.
No todo, pero sí esos actos que sabemos nos han vuelto trizas nuestra relación con Dios, y aunque ya la estemos recuperando, ya sabemos que estamos perdonados, por amor a Dios vamos a la confesión. Hay imposibilidad de confesarse en ciertas circunstancias muy difíciles de la vida. Todas las doctrinas que ustedes saben que hace unos años, muy recientemente, se ventilaron con respecto a las situaciones irregulares de algunas parejas que conviven, tendrían, por lo menos de la parte que quisiera el matrimonio, muy pronto tendrían esta solución y no necesitarían actuar en contra de lo que ha sido la tradición católica siempre. La solución es vivir con una profunda contrición, esperando el momento en que podamos llegar a confesarnos y a comulgar. Algo semejante, ya pueden comenzar a listar sus preguntas, si las tienen, que me las harán llegar desde nuestro grupo que maneja este medio para que nos comuniquemos. Algo semejante ocurre con la comunión espiritual. La comunión espiritual es el acto de fe por el cual nosotros invitamos a Jesús a vivir en nuestro corazón, como lo dice el nombre, de manera espiritual. Y eso está previsto por el mismo Señor, tanto en el Evangelio como en el Apocalipsis. Hay menciones de cómo Jesús quiere venir a vivir en nosotros. Si uno le abre la puerta del corazón, dice él, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. De tal manera que hay una verdadera cena que se comparte en el alma de quien abre de par en par sus puertas al huésped divino. Así que la comunión espiritual siempre tiene sentido y se puede hacer durante la misa que se ve por este medio o en cualquier lugar del día. Si uno quiere tener a Jesús bien presente en el corazón, se hace consciente de que Él mismo lo prometió y lo invita y lo siente allí porque Él de verdad está y habla con Él. Las fórmulas para la comunión espiritual, nosotros proponemos una, por este medio se les ha enviado varias veces, durante la misa a veces la ponemos allí. Las fórmulas son importantes, pero es más importante el sentimiento. De tal manera que una comunión espiritual bastaría con que diga lo que tiene que decir, como por ejemplo, Señor Jesús, yo te amo sinceramente. Ahorita no te puedo recibir sacramentalmente porque estoy confinado y lo hago por amor también. Este confinamiento lo hago por cumplir tu voluntad, porque tengo que cuidarme para cumplir bien la misión que tú me encomiendas, tengo que cuidar a los que me rodean, de tal manera que aquí estoy, pero te invito. Ven, por favor, quédate en mi corazón. Hazme sentir tu presencia en la fe, en esta fe que tú prometiste acompañar de tu presencia. Y seguro que lo podemos experimentar. El problema es creer, porque cuando uno cree, es decir, cuando uno tiene fe, uno vive en el mundo de Dios, y Dios está en uno, no solo el Hijo, sino la Trinidad entera. Nosotros somos templos del Espíritu. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han querido vivir en nosotros. La gracia divina es eso, vivir en gracia. Pero igual, Jesús en persona lo ha dicho, el que no come mi carne, así, carnal, es decir, concreta, histórica, esta, la de la Eucaristía, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, le falta la vida eterna. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Entonces, ¿no tiene vida eterna el que vive de la fe? Por supuesto que la tiene. Pero si quiere vivir y celebrar el misterio en plenitud, como el Señor Jesucristo lo dispuso, hay que dejar que el sacramento, que la carne del Señor se vuelva carne nuestra, o al revés, que por el sacramento que recibimos nuestra carne se vuelva más y más cuerpo de Cristo, y por supuesto que toda nuestra nutrición interior sea tan verdadera
como lo que permite un sacramento. Recuerden, hay quienes admiten el bautismo, pero se les saltan los tacos de la propia fe cuando piensan en la Eucaristía con este realismo o en la confesión. Si ustedes revisan un poco la fórmula de la comunión espiritual que yo les he propuesto, perdonen que hable en primera persona, pero verán que yo no menciono allí una forma secundaria de presencia del Señor, como que al menos espiritualmente. Les confieso que esa expresión no me gusta. Revisé la fórmula de San Alfonso María de Ligorio en italiano y esa traducción no hace honor a las palabras que el santo usa en italiano, de tal manera que nunca sientan que es una presencia secundaria la presencia espiritual. De hecho, cuando nosotros comulgamos, por supuesto que recibimos el cuerpo sacramental de nuestro Señor Jesucristo en el sentido más profundo y ontológico, es decir, del ser profundo, del misterio físico, y cuando recibimos el cuerpo de Cristo, hay una presencia misteriosísima, realísima de Jesús en nosotros, pero igual, aunque estemos comulgando todos los días, pasadas unas horas de la comunión sacramental, también a todos nos conviene actualizar por estos actos de fe, hacer presente a Jesús en nuestro corazón. Yo espero de todo corazón que estas consideraciones les sirvan mucho. Sé que he dado alguna doctrina que merecería un poco más de reflexión, que son cosas que pues no son novedosas, pero pueden sonar nuevas. Entonces me da mucho gusto que estos videos quedan grabados en este espacio y además que en horas de la tarde ya son puestos también en nuestro canal de YouTube, que tiene la misma dirección que este. Si quieren, vuelvan un poquito sobre estas reflexiones y háganlas vida de su vida, para que así el Señor esté siempre con nosotros. Termino diciéndoles que lo máximo y la eficacia más profunda es este misterio por el cual toda la pasión salvadora y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, junto con su resurrección gloriosa, su ascensión, su exaltación a la derecha del Padre, son para nosotros. Él lo hizo todo para introducirnos a nosotros en su propio misterio, para arrastrarnos, para uniéndonos a Él sin que perdamos nuestra libertad en el Espíritu Santo, arrastrarnos con Él hacia el Padre, llevarnos con Él hacia la gloria divina y para allá desde esta tierra, por la fe y por los sacramentos, compartir los misterios de los que gozaremos en la eternidad. Los invito entonces, si tienen alguna pregunta, a que me la hagan. Yo les pido perdón si estoy ya mirando aquí un poco el aparatico y bueno, veo que ya tenemos algunas preguntas, así que con mucho gusto. Entonces, dice, la primera no es una pregunta, sino algo para alegrarme el alma. Dice, buenos días, cuéntale a Monseñor que varias comunidades religiosas estamos escuchando. Pues muchas gracias. Ustedes religiosas saben esto y siempre me ayudan a difundirlo. Cuando nosotros, hablo de todos ustedes, laicos queridos, y este servidor, vemos una religiosa, siempre vemos que es posible vivir ya lo que estamos diciendo en este mundo anticipadamente de la gloria divina, aún con las cruces propias de una vida como la nuestra, que siempre atraviesa por los cambios, las vicisitudes históricas. Pero ahí estamos, gracias a las religiosas. Bueno, entonces, perdónenme, vuelvo por acá.
Tenemos varias preguntas, gracias a Dios. Entonces, ¿cuándo no se puede uno confesar? Esa es una pregunta grandota, ¿no? ¿Cuándo no se puede uno confesar? A ver, de una manera indirecta, en circunstancias como las que vivimos ahora, ¿no? No podemos salir de la casa y no podemos confesarnos, pero necesitamos renovar nuestra reconciliación. Y aunque lo hacemos todos los días en la Santa Misa, de pronto algún día lo necesitamos de manera mucho más fuerte. Alguna cosa ocurre, algo nos demuestra que somos frágiles y caedizos y entonces necesitamos hacer nuestra propia reconciliación. Estas circunstancias ocurrirían también en el caso de que uno esté en un lugar remoto, donde no tenga facilidad para acercarse a la confesión, aunque sea no en tiempo de cuarentena, ¿cierto? De hecho, la Iglesia ha previsto para quienes viven lejos de los templos parroquiales, en situaciones, digamos, de misión lejanas, que una vez en el año sea obligatorio la confesión, pero no más. Entonces, por lo menos una vez en el año tenemos que confesarnos, pero hay veces que hay imposibilidad porque estamos muy, muy lejos y no nos podemos quedar en pecado cuando sentimos que lo estamos. Hay que hacer un acto de contrición inmediatamente. Y por supuesto, habría otras circunstancias en que uno no podría confesarse. Habría también la circunstancia, esta que les mencioné, de las uniones irregulares en que una persona quiere contraer el matrimonio y la otra no. Y entonces, pues la solución no es ir a comulgar a la fuerza. La solución es vivir esto con realismo. Es decir, Dios es bueno, Dios es muy querido. Y viviendo esto con realismo, pues decimos, bueno, por ahora no se puede, pero se podrá. Y seguir trabajando para que ese matrimonio se componga. Bueno, ¿cómo hacen para reconciliarse con Dios en este tiempo de pandemia? Como queda dicho. Es decir, el acto de contrición perfecta con el propósito firme de acudir a la confesión cuanto antes se pueda. Esa es una reconciliación buena y completa. De hecho, el Papa, cuando nos ofreció algunas indulgencias para este tiempo, nos propuso exactamente eso, que hiciéramos el acto de contrición muy bien hecho con el propósito de confesarnos y así, aunque la confesión no sea reciente como lo pide el manual de las indulgencias, de todas maneras podemos beneficiarnos de ellas porque nos reconciliamos de esta manera. Bueno, ¿con qué frecuencia debe hacerse la confesión? Me pregunta una de nuestras seguidoras aquí en el canal. Hay personas que semanalmente acuden al sacramento, otros dejan pasar años diciendo que no tengo que confesarme porque soy un buen cristiano. Entonces, bueno, vamos a responder esta pregunta que es muy interesante porque es muy pastoral. Por favor, atención. El mandamiento que ustedes conocen como uno de los mandamientos de la Iglesia, no de la ley de Dios, uno de los 5 mandamientos de la Iglesia, dice que uno tiene que confesarse en 3 circunstancias. Primero, si ha pasado por lo menos un año desde su última confesión. Aunque no tenga uno pecados mortales, aunque se sienta uno tranquilo en su conciencia y esté comulgando, no puede dejar más de un año sin confesarse. Eso es clarísimo, la Iglesia no quiere que nos alejemos del sacramento de la confesión y por eso nos manda por lo menos una vez en el año. Habiendo de comulgar y estando en pecado mortal. ¿Cuándo ha de comulgar un buen cristiano? Pues cada que va a misa, ¿cierto? Es lo más normal. Si uno reconoce que está en pecado mortal, debe buscar la confesión, no importa que hayan pasado pocas semanas o algunos meses desde su última confesión. El ideal es estar siempre en gracia de Dios y no hacernos los remisos, no hacernos delante de Dios como que no tuviéramos ganas. Es que hay muchos católicos, muchos cristianos que como que le dicen a Dios, yo no tengo ganas de confesarme. Puede que no con palabras, pero con sus gestos. Es como que les hubiera como algún fastidio, como que la mala prensa que le han hecho a la confesión ha ganado terreno y no quieren, o porque, en fin, no sé,
Pero cuando uno ve en su conciencia que hay un pecado de consideración y que es mejor confesarse, hay que buscar la confesión. Con mala conciencia no se pueden ni se deben hacer las cosas. Y la tercera circunstancia que da el mandamiento es en peligro de muerte. Siempre que estamos en peligro de muerte o sentimos estarlo, tenemos la obligación de llamar al sacerdote. De hecho, para los santos, como ustedes recordarán, una de las tragedias más grandes era morir sin confesión, pensar en esa posibilidad. Y para todo cristiano normal hay que llamar. Si hay algo que, por ejemplo, una cirugía delicada en que hay riesgos o una situación de enfermedad que se ve que se está prolongando, en fin, hay que llamar al sacerdote y confesarse muy humildemente. Y finalmente, una persona que tiene deseos de llevar una vida espiritual normal, aunque no tenga pecados mortales, es bueno que le ponga una frecuencia a su confesión. Hoy no somos tantos los sacerdotes, ha aumentado más el número de católicos que el número de sacerdotes. De tal manera que, siendo racionales, quizá no es conveniente hacer confesiones semanales. Quizá no es conveniente ni siquiera que sean quincenales. Podría ser a veces la confesión mensual, como lo hacían nuestros padres, con ocasión del primer viernes, o inclusive 3, 4 veces en el año, 2 o 3 veces. Yo recomiendo mucho a quien tiene una vida moral ordenada, es decir, que no tiene graves pecados, por ejemplo, la mayoría de los esposos, que viven serenamente, aunque tengan sus pequeños disgustos de vez en cuando, las luchas habituales de cada día, pues que se confiesen para su cumpleaños, que se confiesen para Navidad, que se confiesen para Pascua y que así le den ritmo a la confesión. Que no le diga uno a Dios con sus actos que uno no tiene ganas de confesarse, porque eso es el banquete servido, Juan 20, 19 a 23, y uno rehusándolo. Bien, resulta que esta pregunta es múltiple. Dice a continuación nuestra misma corresponsal, en algunos sitios web o incluso algunos fieles tienen una lista de chequeo para preparar la confesión. Incluso en un santuario donde me estaba confesando, una señora pasó una lista de pecados. Ay, vean, yo estoy seguro que ustedes se dan cuenta que esto no es el espíritu de la confesión. Nuestro Señor nos habla a la conciencia. Todos los grupos y movimientos que comienzan a repartir listas como que parecen de chequeo, hacen un daño terrible a las conciencias de los fieles que tienen que percibir por el camino de una evangelización de verdad, no solo de lo moral, sino completa, qué es lo que agrada primero, y qué es lo que desagrada a Dios nuestro Señor. Es lícito hacer exámenes de conciencia con la ayuda de instrumentos, pero no es lícito ponerse uno a chequear este sí y este no, porque así no es la cosa. El examen de conciencia no es chequeo, es meditación, mejor dicho, es oración. Delante de Dios nuestro Señor veo en qué he faltado contra el primer mandamiento. Me sirve que alguien me diga, bueno, estos son los posibles pecados contra el primer mandamiento. De hecho, si ustedes ven el catecismo de la Iglesia Católica, a cada uno de los mandamientos dice cuáles son los pecados u ofensas que se pueden cometer en ese sentido. Eso no importa, pero nunca permitir que una lista se vuelva una obsesión. Y me parece, salvo que haya una confesión de muchos años, en que hay necesidad de establecer, digamos, algún detalle, porque puede correr el riesgo de olvidarse, me parece que no hay que escribir papeles. Hay que ponerse en presencia de Dios, recordar los pecados cometidos desde la última buena confesión hecha y con mucha humildad, con sentido de verdadero dolor, porque amamos, contrición,
entonces hablarle a Dios nuestro Señor. Muy bien. Veo que hoy el tema ha suscitado muchas preguntas y les agradezco. De pronto algunas se me quedan sin contestar, pero yo les voy a hacer una. No para que me la contesten ahorita mientras estamos oyendo, sino para que a los que nos ayudan aquí con el equipo de transmisión y este canal de Facebook y de YouTube, pues ustedes les hagan la pregunta, ellos me las transmitirán a mí como me lo han hecho acá. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿quisieran que semanalmente hagamos esto? ¿Les parece que esta es la buena hora? ¿O habría una hora un poco más cómoda? Bueno, mientras ustedes piensan en eso, voy mirando otros detallitos. Aquí hay otra. Buen día. Ante tanto debate, ¿qué validez tiene la misa por televisión como precepto en esta época de confinamiento? Mil gracias, Dios les siga bendiciendo. Bueno, la misa por televisión o por estos medios no tiene la validez del sacramento celebrado, porque para eso se necesita la congregación de los fieles. La Eucaristía es un acontecimiento comunitario. Pero por supuesto que privados de la posibilidad de unirnos a la comunidad, este ejercicio, por estos medios, por la televisión o por estos medios, es un ejercicio piadoso, magnífico. Tanto que el Papa ha concedido indulgencias a los enfermos y a quienes les ayudan, a quienes los asisten, si oyen en vivo, si siguen en vivo la celebración y cumplen los demás ejercicios propios de la indulgencia. Es decir, es un acto piadoso importante, seguir la misa por televisión. Pero así como la misma Santa Sede, no sé si el Papa personalmente o alguno de los cardenales nos ha insistido, pues a mí me parece que a este servidor también le toca, por el amor de Dios, nunca se pone uno a oír misa en pijama, por el amor del Señor, ¿sí? Ni en la cama, ni como esta comodidad o tomando cosas, ni siquiera tinto. ¿Qué tal que a un padre le diera por poner un pocillo de tinto en el altar para pasar la misa que es muy larga? Eso sería inaudito. No se puede. Y es muy importante que mientras se oye la misa no haya otras cosas. Queda horripilante que uno ponga la misa por televisión y se ponga a guisar un sudado, ¿cierto? Horripilante que uno se ponga a ver la misa por televisión y mientras tanto a trabajar en el computador para desatrasar un trabajo. Entonces esa clase de cosas por respeto a Dios nuestro Señor no se hacen. Y por supuesto que no tiene la validez sacramental, atención, hago la distinción, no tiene la validez sacramental, que no nos obliga a precepto, me preguntaban, no hay obligatoriedad del precepto porque no hay posibilidad de cumplirlo, pero no tiene la validez sacramental, por eso tenemos que añorar volver a ello, pero sí tiene la fuerza de un acto piadoso excelente. O sea, entre los actos piadosos que podemos hacer, tal vez el mejor es escuchar y seguir la Santa Misa. Si yo fuera el que tengo que oír la misa por televisión, les garantizo que a menos de estar enfermo, estaría parándome cuando hay que pararse, arrodillándome cuando hay que arrodillarse y haciendo las cosas como se hacen si estuviera en misa. Bien. ¿Qué pasa si hay algún pecado que da pena decir al sacerdote en confesión por alguna condición? Bueno, pasa que no tenemos disculpa. Precisamente esa es una de las ventajas y bondades de la confesión. No nos deja escondernos de nosotros mismos. Finalmente de Dios no nos escondemos, ¿no? Uno por pena no puede callar un pecado. De hecho, los sacerdotes estamos entrenados para, primero, no hacer ningún aspaviento por ningún pecado que se confiese. Uno no va, por ejemplo, a decirle, ¿cómo así?
ni le va a decir, bueno, conta más, cuente. Nada de eso va a ocurrir, ¿cierto? Estamos bien entrenados para eso. Pero en segundo lugar, todo sacerdote medianamente normal, y esperamos que todos sean normales, sabe que él es más pecador que cualquiera que se confiese con él, ¿verdad? Así como San Francisco de Asís se sentía el peor pecador del mundo, cada sacerdote o cada creyente normal sabe que no hay comparación entre la pajita del ojo ajeno y la viga que hay en el propio ojo. Así que los pecados que dan cierta vergüenza, que le producen a uno como la sensación de que va a perder un poco la buena fama ante el sacerdote, eh, se ponen de primero y se dicen sin disculpas. Ay, es que yo estaba en esta situación y tan... A veces como que parece que la culpa fue de otro y no de uno. Entonces, no, cuidado que no parezca que uno mismo se absuelve, decirlo clara y concisamente. Supongamos que a uno le diera pena decir mentiras, que eso es una cosa rara. A la gente no le da pena decir mentiras, le da pena otras cosas. Supongamos que a uno le diera pena decir mentiras, uno no tiene que decir las mentiras que contó. Uno tiene que decir, Padre, he mentido y he perjudicado a personas. Basta. No hay sino que decir el pecado, dice la Iglesia que específicamente. Entonces, uno no puede decir que todas las mentiras perjudican a alguien. He pecado mintiendo y con el agravante de que esas mentiras han lastimado personas. Basta. Si el sacerdote pregunta algo, se contesta, pero normalmente lo que pregunta es para objetivar el acto. No todo es tan difícil. Entonces, atención, no guardarse pecados. Para los que tienen entre ustedes que me están escuchando y tienen ya estudios teológicos de cierto nivel, pues recuerdan además que ocultar pecados en la confesión es sacrilegio, es otro pecado, ¿no? Es un pecado contra el sacramento, pues precisamente porque de Dios uno no se esconde. En todo caso, les renuevo el parte de confianza. El sacerdote no va a asustarse, no se va a confundir, no le va a preguntar después, hola, ¿y cómo le ha ido con esto? Pero además, ustedes saben que si un sacerdote hablara de algún pecado confesado, queda excomulgado. Y eso lo saben todos, de tal manera que no hay ni siquiera riesgos. Ah, pero es que después me va a dar pena encontrarme con el padre. Pues esa es la pena que debía darle a uno con el marido o con la mujer cuando uno la ha embarrado y no le da pena. Así que eso es como saludable, ¿no? Hay emociones humanas que son hasta saludables y que tenemos que tratar de no olvidar y es importante tenerlas y por supuesto no quedarse en ellas. Voltear la página, seguir adelante. En menos de 2 días todos los seres humanos tenemos una memoria capaz de rehacerse muy serenamente. ¿Qué pasa cuando no cumplimos la penitencia impuesta por alguna razón? ¿Cómo podemos quedar en paz? Pues hay que saber la razón por la que no cumplió la penitencia. Porque si es un simple olvido, pues entonces es mejor confesarse en la próxima confesión de que se le olvidó. Ah, bueno, si se acuerda de que se le olvidó, si se acuerda de la penitencia, pues cúmplala. Pero atención, si uno vio imposibilidad de cumplir la penitencia, a veces hay sacerdotes que tal vez porque están cansaditos o algo por el estilo, ponen unas penitencias inalcanzables, ¿no? Como regálele un mercado a fulano de tal y uno no tiene plata ni para el mercado propio. Entonces, basta que en la próxima confesión le diga al sacerdote, vea padre, yo tuve toda la buena voluntad de cumplir la penitencia, pero por este y este motivo no lo logré hacer, tenga la bondad y me dice qué debo hacer ahora. Y la última pregunta, ¿qué opina de las Eucaristías que no se ven en vivo? Ah, bueno, pues con mucha pena, pues no doy opinión, porque pues no me parece que yo deba dar opiniones al respecto. El obispo enseña y les enseña lo siguiente. Si es un acto piadoso,
porque ahorita les cuento que también yo lo he hecho. Si es un acto piadoso, no importa que la Eucaristía se vea en diferido, eh, pero por supuesto, con respeto, con seriedad, lo que les dije ahorita con las que son en vivo, no combinando el momento con otras cosas, ¿sí? Por eso es que es tan peligrosito, además que cuando ponen tantas fotos del Santísimo Sacramento por allí, que uno no sabe después en qué lugares van a quedar, quién las va a ver y en qué circunstancias, ¿no? Uno tiene que tener respeto de las cosas santas. Entonces, ver la Eucaristía es muy bonito siempre. Yo, por ejemplo, quería contarles esta experiencia que apenas leí la pregunta se me hizo. Veo con mucho gusto algunas misas del Papa y a veces las veo por partecitas, lo cual me parece un poco brusco, pero me interesan mucho sus homilías. Yo veo que en la misa diaria del Papa, su homilía es una meditación, una especie de ejercicio de la contemplación del Evangelio, como lo enseña San Ignacio de Loyola, uno de mis santos favoritos, y por eso me entusiasma mucho la homilía del Papa. Casi siempre la leo, pero a veces voy y la miro, que también a veces con las expresiones uno dice mucho, me gusta mucho cuando el Papa leyendo su papel se levanta la mirada y uno ve que está hablando del corazón, eso me gusta mucho. Entonces, igual, es un acto piadoso, no es un sacramento, es un acto piadoso, pero por supuesto que es un acto piadoso que merece todo el respeto. Es como mi Biblia, ¿cierto? La Biblia no es un libro común y corriente. Aunque uno la ponga en los estantes, es de todas maneras un libro digno de respeto. Entonces no es un libro que uno pueda usar como para, digamos, poner de cojín donde hay un mojado o alguna cosa por el estilo. A la Biblia se le da un respeto particular. Las cosas de Dios, segundo mandamiento de la ley de Dios, las cosas de Dios se tratan con infinita dignidad. Pues yo les agradezco mucho su atención, ya me llegó la hora y ustedes han resistido durante más de una hora, así que muchísimas gracias por su atención y hemos compartido pues este rato. Les repito, mientras preparaban lo que les quería decir, me di cuenta que iba a entrar en temas que son de mucha profundidad. Quise expresar cosas profundas con palabras sencillas. Espero haberlo hecho con la ayuda de Dios, por supuesto, pero tal vez requiere que vuelvan sobre lo escuchado para que lo hagan vida de su vida. ¿Sí? Todo lo del misterio pascual, el sacerdocio de Cristo nuestro Señor, la necesidad de los sacramentos de la fe para que nuestra fe sea encarnada y real, y por supuesto el ejercicio piadoso del acto de contrición y de la comunión espiritual. Piadoso quiere decir hecho de corazón, hecho con intensidad, no de esa que vibra externamente, sino con intensidad interior de convicción profunda. La Santísima Virgen nos ayude, ella que tiene el corazón, que meditó, como dice la palabra, todo lo que se refiere a Cristo, pues ponga en nuestros corazones también la capacidad de acogerlo, de tenerlo allí siempre. Que sea la Santísima Virgen María también la que en estos días de Pascua y en este mes de mayo nos consuele, nos conforte y nos anime. Los invito con mucho gusto a la misa a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde al Santo Rosario, y mientras tanto los bendigo con todo cariño en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.